públicamente, que estaba despojando a esos principados, a esas potestades, por eso dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces los exhibió. Si él exhibió, ¿verdad? Dice, si dice que él está exhibiendo, es porque él ya había vivido todas aquellas cosas por las cuales el pueblo no había podido ser salvo. Recordemos que el pueblo había sido separado de Dios porque había caído ¿en qué? Ajá. En transgresión, en esas iniquidades y en los pecados. Entonces lo que fue las transgresiones, las iniquidades y los pecados fue lo que colocaban o era lo que colocaban en el animal para que ese animal se fuese al desierto con todas esas cosas, con todas las rebeliones, con las iniquidades, con todo aquello que el pueblo no podía vencer. El pueblo no podía vencer todas aquellas cosas. El pueblo se le presentaba la tentación y el pueblo cedía a la tentación. Al pueblo se le daba una ordenanza, se le decía que no tenían el mandamiento más importante que el Señor les estableció: no te harás dioses ajenos, ¿verdad? Entonces venían ellos y convivían con un pueblo que era pagano, que adoraba a dioses, a otros dioses que no era el Señor. Entonces ellos no se mantenían firmes, sino que también caían en la idolatría, a adorar también a otro pueblo. Entonces esa era una tentación que se le presentaba allí al pueblo. Por más que el Señor les advertía, le dice, cuídate de no entrar en aquello, de ir a adorar, irte en pos de otros dioses. A pesar de que el Señor les recordaba la ley al pueblo, les recordaba lo que Él demandaba del pueblo, dice que el pueblo aún así caía. Entonces, ¿por qué se alejó el Señor? A causa de eso, a causa de la rebelión del pueblo, ¿sí? A causa de las iniquidades del pueblo, a causa de sus pecados. Entonces, ¿quién se halló digno? ¿Quién fue el que se halló digno de poder resistir todas estas cosas? Cristo Jesús. Por eso es que dice, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Cuando dice toda plenitud es porque Él en todo, absolutamente en todo, le fue fiel al Señor. Sí, hermana, aquí hay algo bien bueno, ¿no? En Hebreo 2:17. Porque Jesucristo aquí vino, cuando vino, que el verbo se hizo carne, era 100% hombre. Pero había que hacer, dice aquí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿A quién? A nosotros. Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén, gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Entonces fíjese como dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, Él vino a salvar, ¿verdad?, al pueblo. Él vino a salvar al pueblo, pero Él antes de salvarlo, antes de reconciliarnos, Él tuvo que hacerse ¿qué? Dice, hermano, y si lo lee del 14 hasta el 17, que le puede ir ahorita. Allá vamos ahorita para ese 14. Okay. Ahorita vamos a ese 14. Hebreo. Hebreo. Entonces dice, por lo cual debiese, que leyó el hermano, gracias pastor, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Entonces nos está diciendo que sí es de esa forma, ¿verdad? Entonces dice la palabra que sí, Él nos reconcilió a través de la cruz, a través de su muerte, pero primero Él tenía que vivir todas aquellas cosas. Él no podía venir a la cruz y triunfar y exhibir todo aquello si Él antes primero no lo había resistido. Él tenía que primero resistirlo. Entonces, todas las etapas, desde niño hasta los 33 años. Hasta que acabó su ministerio. Entonces, esa semejanza de este animal que se iba al desierto con todos los pecados y se iba al desierto vivo, porque recordemos que esa es la diferencia
Porque el primer animal para expiación dice que él lo mataba, tomaban su sangre, la llevaban allí al santuario y con ella hacían la expiación para el pueblo, ¿verdad? Dicen que la rociaban sobre el propiciatorio y así hacían la expiación. Eso era lo que hacían con el primer animal que sacrificaban. Pero entonces también está hablando de un animal que se va vivo. Este me dice que no lo matan. A este no lo matan. Dice que lo dejan ir vivo al desierto. Entonces, ¿cómo Cristo llevó, así como este animal, cómo Cristo llevó todas las iniquidades, todas las rebeliones, todas aquellas cosas? Lo hizo a través de su carne, ¿sí? En lo que Él vivió. ¿Y cómo lo vivió el Señor? Bueno, más adelante vamos a ver cómo lo vivió, pero todavía vamos a leer unas citas más que está en Primera de Juan. Juan 3:8. Amén. Primera de Juan 3:8. ¿Estamos allí? Amén. Dice, el que practica el pecado es de quién? El diablo. Del diablo. Porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. Entonces, como el que practica el pecado es del diablo y este ser peca desde el principio, dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo las deshació? A través de esa muerte. Ajá, a través de su muerte, pero antes de llegar a la cruz. A través de ¿Cómo? su carne. ¿Ya? Porque él pudo vivir, ¿verdad? Todas aquellas cosas. Él vino para deshacer, o sea, porque el pueblo no podía cumplir con todas aquellas cosas. Entonces él vino para demostrar que sí, Y sí se podía que como se hombre. podía como hombre cumplir. Y todavía nosotros como hombres podemos cumplir con lo que Dios demanda. Él vino a ser, dice la palabra que él vino a ser nuestro ejemplo para que nosotros le sigamos. Que así como él lo hizo, nosotros también lo hagamos. Por eso es que más adelante en Timoteo el Señor nos dice, porque es que Él no nos dio espíritu de cobardía. Él vino a demostrarnos eso, que en la carne nosotros podemos vencer al enemigo. Por eso dice, resistir al diablo y huirá Cuidado de vosotros. de vosotros. ¿Por qué él pudo decir a través de Pablo? ¿Por qué le pudo dar esa seguridad a Pablo para que Pablo dijera, resistid al diablo y huirá de vosotros? ¿Por qué? Porque allá en en Mateo capítulo 4, cuando era después de haber llegado 40 noches, fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás y él resistió en todo lo Amén, gloria a Dios. Él pudo decir a través de Pablo, resistid al diablo y huirá de vosotros, porque es que yo también estuve en esa situación y yo lo resistí. Amén. Amén. Entonces por eso dice, para eso apareció Él, ¿verdad? Para eso apareció Cristo, para deshacer las obras. ¿Cuáles eran las obras? ¿Cuáles eran las obras del diablo? Matar. Todas aquellas cosas por las cuales el pueblo caía en iniquidad, en transgresión, en rebeldía, en todas aquellas cosas. Y todo eso que cargaban en ese animal cada año, porque ese animal no cumplía con el requisito, entonces el otro año tenían que volver a agarrar otro animal y enviarlo también para allá, cargado de esos pecados del pueblo. Entonces vino Cristo y Él lo hizo a través de su cuerpo de carne. Dice que Él vino y lo hizo a través de su cuerpo de carne. Ahora sí, vamos a Hebreos, a la cita que dio el hermano, 2:14. Hebreos 2:14, ¿estamos allí? Amén. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está haciendo referencia a eso, a esas obras, a esas malas obras que ellos hacían. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es ¿a quién? Diablo. Y librar a todos los que por
el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? Esclavo. Eran esclavos del pecado. O sea, el que los enseñoreaba era el mismo diablo. Por eso el Señor en un momento le dijo allí a los fariseos, a los judíos, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Sí? Porque las obras de vuestro padre ustedes quieren Juan hacer. 8:44. Por eso el Señor le dice, las obras, esas obras son las que ustedes quieren hacer. Entonces, ustedes no son hijos de ningún Abraham, ustedes no son hijos de Moisés. Porque si ustedes dijeran que fueran hijos de Dios, entonces ustedes creyeran en lo que yo les estoy anunciando, en las obras que yo, entonces, si no creen en mí, entonces crean en las obras que yo hago, le dice el Señor. Pero ni aún así, ellos creyeron en Dios. Ni aún así ellos creyeron en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que ellos estaban gobernados, estaban bajo la influencia del enemigo, eran esclavos del pecado. Entonces sigue diciendo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo que, aleluya, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén, porque él lo venció, él lo pudo vencer. Entonces, ¿dónde vemos nosotros que Cristo representa a este animal? Ahora sí, vámonos a esa cita que nos dio el hermano, libro de Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Estamos allí? Mateo Amén. capítulo 4. Fíjese cómo el Señor hizo la función de ese animal. Vamos a leer qué es lo que aparece aquí. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Ajá. Vaya tomando en cuenta, vaya tomando en consideración. Dice que él fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Desierto. ¿A dónde se enviaba el animal? Al desierto. Ajá. ¿A quién? Azazel. A Azazel, ¿verdad? Ajá. Dice que se enviaba Azazel. al desierto a Azazel. Ya determinamos que Azazel hace referencia a un ser, Un ser. ¿verdad? A un ser que es en referencia a demonio, ¿verdad? Entonces dice que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el mismo diablo, porque es que a él no lo podía combatir otro. Al Señor no lo podía tentar ese Azazel. A él tenía que tentarlo el que mandaba en la hueste de un santo. Gloria a Dios, te alabo, Señor. Grande eres, Señor, y grande es tu nombre, Padre Santo, porque tú eres grande, Señor. Tú tienes el dominio, Padre, sobre todo principado, Señor, y sobre toda potestad. Oh, Padre Santo, Señor. Oh, Rey de Gloria, por eso te hallaste digno, Señor. Oh, Padre, te alabo, Señor, te alabo, Padre amado. Grande eres tú, mi Dios. Oh, santo, santo eres, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Oh, Padre. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Padre Santo. Gloria a Dios, no se le podía presentar otro. No se le podía presentar uno de menor rango, no podía, tenía que ser el propio Satanás el que se le tenía que presentar. Uy, gloria a Dios, esto está poderoso. Gloria a Dios. El Señor es bueno, amén. El 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios,
sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y en otro pasaje que habla con referencia a esto, dice que entonces Él le dejó por un tiempo. Dice que se apartó del Señor por un tiempo. No fue que aquí se acabó todo. Y ahí quedó bien claro que él tenía el dominio de todos los reinos, riquezas y todo. Porque Él lo llevó y le mostró. Todo esto te daré, todo esto. Lo despojó, Cristo, Gloria y a lo Dios. recuperó. Por eso dice, despojando a los ¿Para quién? principados Para y a las nosotros. potestades. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo primero que se determina aquí? Ya lo dijimos. Lo primero es que el Señor fue enviado al desierto. El animal se enviaba Al desierto. Dice que se enviaba a un tal Azazel, ¿verdad? Y dice que aquí el Señor tuvo su encuentro con el propio diablo, con el propio Satanás, ¿verdad? Que fue el que lo tentó. ¿Cómo lo tentó? Por la Esto palabra. es muy importante aquí. Fíjese como el diablo comienza tentando al Señor. Le dice, si tú eres hijo de Dios, es lo primero que le dice. Si tú eres hijo de Dios, como que haciéndolo dudar. Aquí soy que, mira, observa. Como que haciéndolo dudar allí de quién era él. ¿Cuál era otra de las características que hablan con referente a ese animal? Dice que ese animal, aunque era enviado al desierto, primero, antes de enviarlo, ¿qué tenían que hacer? Y antes de poner la carga sobre él, ¿qué tenían que hacer? Lo vimos el domingo. Presentaban. Se presentaba delante de quién. De Jehová. Primero el animal era presentado delante De Jehová. de Jehová. Dice que agarraban el animal, lo presentaban primero delante de Jehová antes de enviarlo al desierto a Azazel. ¿Sí? ¿Qué pasó con Cristo? Antes de Cristo ir al desierto, ¿qué es lo que nos encontramos anterior? Nos encontramos con el bautismo del Señor. ¿Y qué sucedió en el bautismo del Señor? Dice que se manifestó el Espíritu Santo. las tres potencias más grandes que puede haber. Padre, Padre, Hijo Hijo y y Espíritu Espíritu Santo. Dice que se manifestó Dios Padre cuando dijo ¿qué? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? He aquí, mi hijo amado, en el cual Yo tengo complacencia. Estaba Jehová Dios hablando. Amén, gloria a Y Dios. a su Entonces, vez estaba emergiendo Cristo, estaba el Hijo allí que estaba siendo Padre e bautizado. Hijo. Y a su vez aparece el Espíritu en forma de paloma. Desciende el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, dice, de paloma. Entonces, cuando sale la voz y dice, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice el Señor. He aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mismo Dios dando testimonio de él. Él estaba allí, siendo bautizado por Juan. Estaba allí. Fíjense que Juan no quería bautizar. Dice, no, te voy a bautizar yo. No, tú más bien tienes que bautizarme a mí, porque es que yo quiero de eso que tú vienes a traer. Porque el bautismo que tú vienes a traer no es el mismo que yo hago. Tú vas a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Juan dice, yo no soy digno de ser. Entonces él dijo, deja así. ¿Por qué? ¿Por qué le dice deja así? Dice, deja así porque es necesario que se cumpla toda la escritura o todo lo que estaba escrito o todo lo de la ley. Era necesario. Entonces, ¿por qué era necesario? Porque en ese momento se iba a dar testimonio de él. Él iba a ser presentado. ¿Y quién lo iba a presentar? Su propio padre. Era el que lo había enviado. Por eso dijo, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, fíjese, el diablo lo primero que quiere hacerle dudar de eso que Dios había dicho.
Dios le dice, tú eres mi hijo y yo me complazco en ti. Entonces el diablo quiere hacerlo dudar y le dice, si tú eres hijo de Dios, vamos a ver si es verdad que tú eres hijo de Dios, haz esto. Entonces lo tienta de esa manera y le dice, si tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, primero, el diablo lo quiso tentar por medio de la comida. comida, ¿verdad? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, entraron al desierto, se comenzaron a quejar primero ¿por qué? Porque no tenían comida. Gloria a Dios. La primera rebelión que ellos comenzaron a tener fue por medio de la comida, porque dice que se encontraron en ese desierto y no tenían para comer. Entonces comenzaron y se pusieron en contra de Moisés. Para eso nos has traído, para morirnos de hambre. Allí en Egipto estábamos, nos saciábamos de todas aquellas carnes, de todas aquellas cosas, y aquí tú nos has traído para morir. Entonces ellos comenzaron a rebelarse. Una de las transgresiones, de las iniquidades del pueblo de Israel fue a raíz de lo que ellos comían. Por eso el diablo lo tentó, porque como les había resultado con el pueblo, él dijo, a este también lo voy a atacar de esa manera. Fíjese, hermana Evelyn, Gloria a Dios. Satanás conoce la Biblia de cabo a rabo, porque esas palabras que él le citó en Mateo 4:6 es la que está escrita en el Salmo 91:11. Claro, lo tentó por medio de la palabra. Claro. No podía tentarlo con cosas, no, tenía que tentarlo por la palabra. Recordemos que allí se estaba dando una pelea entre rango y rango. ¿Ven? Era rango y rango lo que se estaba combatiendo allí. Gloria a Dios. Entonces, la primera tentación fue a raíz de eso, de lo que ellos tenían que comer, porque así había caído el pueblo. El pueblo se apartaba de Dios por eso, porque ellos querían ir a estar saciados, querían saciar sus necesidades. Entonces el Señor le responde de esa manera tan grande, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. ¿Por qué? Porque es que ellos no querían comer palabras. Ellos querían era comer, alimentar la carne. Ellos no querían comer la palabra de Dios. Por eso ellos después se pusieron en contra de los profetas. Ya ellos mataban a los profetas, mataban a todos aquellos a los cuales Jehová los enviaba allí para ver si ellos se volvían. Pero no dice que ellos los mataban, porque ellos querían irse en sus propios deseos. Gloria a Dios. Entonces, la segunda tentación, como esa primera no le funcionó, le lanzó la segunda. ¿Cuál fue? Dice, entonces